Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Juliana, bien. ¿Te parece si comparto la pantalla para ver si Sí, está todo vale. bien mientras? Dale, comienza. Eh, Listo. ¿Me confirmas si sí se ve? Sí, dale ahí, pero comenzamos en la siguiente diapositiva, si no, ahí creo que otra vez eso. Acá, ¿cierto? Sí, y ahí se está viendo bien. Y trata de poner El punto. puntero, pero es que en presentaciones de acá de Google no sé cómo se pone. O si A lo, ver, si lo intentas presentar desde... descargarlo y ponerlo en PowerPoint. No, 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 porque se desacomoda, pero intenta, Ah, vale. o sea, mejor dicho, ¿será que sí? Intenta ponerlo en PowerPoint. A ver. Ojalá no se desacomode porque si no nos toca. Yo también traté de poner como cuadros, pero, ajá, A ver si nos con la deja. última. Íbamos en la 29, creo que era. 20, no, 32, 31. A ver, Ponle pues, un segundo a ver si se ven como... pues pareciera que se ve bien. Listo. Pero trata de poner, o sea, bueno, ya como lo descargaste, entonces trata de ponerlo desde Teams. O sea, ¿cómo así? No te entiendo. Hay una, es que creo que hay una parte donde uno puede poner como, mira, eso, ahí eso, quita esa, pone esa X, un segundo, bueno, y vas a dejar de compartir. Y ahí te va a salir algo como la flechita otra vez hacia arriba, ¿cierto? Ajá. Y ahí abajo que te dice algo como PowerPoint Live, creo. Ah, sí, acá sale. Y creo que desde Espérate, ahí puedes poner puntero y solamente compartes desde Teams. a ver, creo que ya. Pues ahí está cargando. No, me dice que error, pero entonces, no, espérate, igual de eso no hay problema porque acá, digamos, lo abro y acá me deja poner el puntero. Mira, me dice si se ve el puntero. Sí, ahí se ve súper bien. Estaba, estaba silenciada, pero se ve súper bien. Ah, listo, listo. Entonces ya puedes poner como desde la diapositiva 32. Acá. O bueno, ponla desde la 31. No, ya ponla desde la 32. Porque y ya, eso. Exacto. Entonces ya esperemos que ya se están conectando. Listo. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, Juliana.
Buenas noches, doctor. Vamos a esperar unos 3 minuticos a ver si, pues, para que se conecten más personas y damos inicio a la charla. Listo, perfecto. Listo, entonces, esperando que más personas se conecten a la segunda parte de nuestra charla, vamos a darle inicio y continuidad a la charla de neuroimágenes. Entonces quedamos en resonancia, en imágenes por resonancia magnética. Entonces, pues, para retomar un poco, debemos recordar que esta es una modalidad que nos permite, pues, obtener unas imágenes de alta resolución por espectroscopia. Hablamos la anterior vez, alcanzamos a hablar un poco de la estructura anatómica, de la importancia del alineamiento. También del fenómeno de precesión y hablamos de la señal de resonancia magnética y de dos términos. Entonces hablamos un poco de pues que cuando hay un corto tiempo, eh, pues digamos que después de retirado el pulso de radiofrecuencia, los protones que han absorbido la energía y digamos que la expulsan
en forma de ondas de radiofrecuencia y la vuelven como su orientación habitual. Respecto como al campo magnético externo, se va a formar el vector. ¿Me escuchan? Es que se... ¿Aló? Hola Juli, sí, te escucho. Listo, perfecto, es que me sale que tengo una mala señal. Vamos a llamar aquí el tiempo de recuperación en T1. Y por otra parte, digamos que a medida que pasa el tiempo, luego suspender el pulso de radiofrecuencia, digamos que hay unos protones que empiezan como a moverse más despacio y otros más rápido, lo que va a llevar como a una desfase, disminuyendo el tiempo, la velocidad del vector de magnetización transversal, y esto se va a llamar tiempo de caimiento en T2. Entonces, pues todas las sustancias que están compuestas pues por moléculas van a estar como continuamente en movimiento, y entre, digamos, hay unas que se mueven más rápido, es más difícil que se libere su energía. Y este es el ejemplo de, digamos que la grasa, que está compuesta como por grandes moléculas, entonces van a tener un escaso movimiento, y esto va a condicionar que una energía baja y pues digamos una alta capacidad para recibir energía. Mientras que digamos que el agua, que está compuesta por moléculas más pequeñas, que tienen como más movilidad, va a permitir una alta energía, pues digamos como que no le permite absorber más energía, y es, digamos que estas propiedades son importantes para generar contraste en las imágenes. Entonces, en cuanto a la apariencia de las imágenes en resonancia magnética de un órgano, va a depender tanto de la concentración como de la composición y de la disposición como de la molécula, es decir, como ya de las características del tejido. Entonces, cuando hay un tejido de alta intensidad de la señal, lo vamos a ver blanco si tiene, digamos, como un gran componente en el vector de magnetización transversal en el momento en que se hace la imagen. Y cuando, digamos, muestra una baja intensidad, se va a ver negro. Si el vector de magnetización transversal es pequeño en el momento en que, digamos, que eh, se adquiere esta imagen. Entonces ahí un tejido con, pues digamos, una intensidad intermedia se va a ver gris. Entonces digamos que habiendo obtenido como este vector de magnetización, el siguiente paso pues va a ser como obtener digamos, como información sobre el contraste magnético de los tejidos, y esto, pues, digamos, va a depender como de la interrupción del pulso de radiofrecuencia. Entonces, digamos, con lo que va a suceder es que los protones vuelven como a un menor nivel de energía, y digamos que van a perder como, pues, digamos, se va a liberar como la energía, como esta corriente eléctrica, pues, que va a ser la señal de resonancia magnética, o el eco, que va a ser captado pues por un receptor para cuantificar como estos tiempos de magnetización, que digamos que van a desaparecer, y va a ser el tiempo de relajación transversal, o T2, o cuando es longitudinal y se restablece completamente, que va a ser T1. Entonces, si tenemos digamos, como si hacemos una adquisición con un TR corto y un tiempo de exposición corto, vamos a obtener imágenes como en T1. Y si, digamos, tenemos imágenes con un TR largo y un tiempo de exposición largo, digamos que ya se va a recuperar por completo este vector, y no va a haber contraste como en T1, sino un decaimiento en T2, y en este caso pues se va a llamar, pues digamos, es lo que vamos a llamar una imagen potenciada en T2. Entonces este contraste lo podemos modificar al definir como algunos parámetros que ya son extrínsecos al tejido, que va a ser el tiempo de repetición y el tiempo de eco. El tiempo de repetición, digamos que es el tiempo entre la emisión del pulso de radiofrecuencia y el siguiente. Y el tiempo de eco es el tiempo entre la emisión del pulso de radiofrecuencia y la recepción de la señal por parte como de la, digamos, como del receptor. Entonces, como hemos venido hablando, pues digamos que el cuerpo no solo está compuesto de agua y grasa, sino por otras moléculas que va a depender de su naturaleza,
pues va a depender su comportamiento en las imágenes por resonancia. Aquí vemos pues esta pequeña tablita donde, digamos, cuando pues digamos que vamos a ver cómo se va a ver la intensidad de señal en las imágenes potenciadas en T1 y las T2, cuando son hiperintensas y cuando son hipointensas. Entonces, ¿cómo las vamos a ver en T1? Hiperintensas vamos a ver la grasa, la metahemoglobina, la melanina, los fluidos que son como ricamente pues enriquecidos en proteínas y también los medios de contraste. Y digamos, lo vamos a ver hipointenso, el agua o líquido cefalorraquídeo, pues en este caso, digamos, huesos compactos, las calcificaciones, y hay procesos necróticos y también sustancias como la hemosiderina, que ya ahorita más adelante mi compañero pues hablará de algunos hallazgos y de algunas imágenes pues en especial. Y la intensidad de señal en T2, vamos a ver hiperintenso, digamos, va a ser al revés. Entonces vamos a ver señales pues hiperintensas en T2 como el agua, el edema, procesos infecciosos, tumores, quistes. Y vamos a ver lo hipointenso cuando es hueso compacto, calcificaciones, también procesos necróticos. O sea, realmente, si lo vemos, va a ser al revés la forma en que lo vamos a ver en la imagen siguiente. No está cambiando la diapositiva. Ah, ya. Entonces, vamos a hablar de las secuencias de pulso. Entonces, se encuentran dos secuencias básicas, digamos que a partir de las cuales se modifican algunos parámetros para generar como otras secuencias que se utilizan mucho actualmente. Entonces, la primera es la de spin-echo y la otra es la secuencia gradiente eco. Digamos que lo más importante es entender que cualquiera de estas dos, pues digamos, las imágenes se pueden obtener igualmente potenciadas en T1, en T2. Entonces la secuencia Pineco es, digamos, que es la que más se usa y también, pues digamos, como que esta se caracteriza por una aplicación inicial de un pulso de radiofrecuencia de 90, luego otro de 180 y luego del doble del tiempo, pues digamos, se recibe una señal y un eco proveniente del tejido que se estimula. Entonces, pues se aplican sucesivamente varias secuencias de pulso y cada una de las cuales va a producir un eco que va a formar pues esta onda de radiofrecuencia. Y esta secuencia, digamos que tiene unos tiempos de adquisición muy largos y son frecuencias, digamos, son frecuentes aquí los artefactos, ya sea como por movimientos voluntarios, como involuntarios, como por ejemplo la respiración, el peristaltismo, o pues digamos movimientos, o cuando el paciente, digamos, no se puede quedar como quieto. Dale clic, por favor. Digamos que aquí vemos una imagen que en Spin-Echo pues, la puse realmente porque como es la secuencia más utilizada, esta es potenciada ante uno, ya les voy a explicar cómo, pues digamos, ya les mostré una tabla, pero ahorita vamos a hablar un poco de en qué se utiliza. Entonces digamos que estas son estructuras que tienen unos tiempos como de relajación muy cortos, entonces aquí dale clic, por favor. Como vemos la grasa, ahí salieron al tiempo, la grasa intraconal de la órbita en la imagen de la izquierda, digamos que vemos una señal alta y la sustancia blanca, digamos que sabemos que es rica en grasa, también va a tener una señal alta. Y las sustancias, digamos que tienen tiempos de relajación más prolongados, como el agua, se van a ver como pues de baja señal. Entonces aquí dale clic otra vez, por favor. Vamos a ver, pues digamos que es una señal de baja, porque está compuesta por agua. Entonces, como qué sustancias, el líquido cefalorraquídeo, la sustancia gris, que digamos son ricas en esto. Entonces así lo vamos a ver. Estas son en Spin-Echo potenciadas en T1. En cuanto a las que son potenciadas de secuencias gradiente eco, perdón, pues digamos que la secuencia gradiente eco se trata de una forma como de adquirir señales o ecos sin la aplicación de pulsos de 180, después de un pulso pues inicial de 90 grados,
y se aplican, digamos aquí ya, mejor dicho, lo que se aplica son como pulsos de magnitud variable, pueden ser de 20, de 30, de 45 grados, y se invierte, digamos, sucesivamente como la polaridad del campo magnético al que está siendo expuesto este tejido. Entonces, a este, digamos, como eh, proceso le vamos a conocer como adquisición de ecos por inversión de gradientes. Y pues digamos que esta es una técnica que, que se inician como, pues como les mencioné, utilizando como pulsos de magnitud variable. Entonces aquí el que se debe tener en cuenta, digamos que es como un ángulo de flexión de la magnetización, al cual pues no vamos a profundizar. Digamos que aquí los parámetros de tiempo de repetición y de tiempo de eco en esta secuencia son mucho más cortos que los que se utilizan en la spin eco. Como pues digamos son ángulos más pequeños, y la secuencia gradiente eco, digamos que esta puede llegar a ser un poco más rápida que la spin eco, que puede llegar pues digamos a que esto sea más óptimo para estudios con medios de contraste o con digamos con respiración sostenida. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a las secuencias de pulso, pues les venía mencionando que hay unas secuencias de pulso de spin eco y de gradiente eco. Entonces esta de spin eco, entonces vamos a encontrar pues imágenes potenciadas en T1, digamos que esta tiene una técnica de adquisición con TRs cortos y tiempos de exposición corto, y esta nos puede dar como una información porque tiene, digamos, muy importante porque tiene muy alta resolución espacial. Aquí digamos que se puede utilizar el gadolinio como medio de contraste, y aquí lo vamos a ver como blanco o hiperintenso. Ya en T2, pues ya les voy a mostrar imágenes. Entonces ya en T2, esta técnica pues tiene un TR largo y pues un tiempo de exposición también largo. Y digamos que al igual que las imágenes en T1, pues digamos esta también es útil como para todas las imágenes del cuerpo. Y digamos que la gran ventaja de esta técnica es que nos va a permitir identificar como con facilidad los tejidos que son alto contenido en agua. Hay otra secuencia que va a ser el STIR, que es una técnica de inversión de la, pues digamos que hablando de sus siglas, es una técnica de inversión de la recuperación, y esta, digamos, va a suprimir la señal de la grasa, y aquí va a tener una señal alta el agua, y esta va a ser útil, digamos, que en el sistema musculoesquelético, imágenes de la columna vertebral. Y digamos que esta también nos va a permitir diferenciar, por ejemplo, en casos de edema, que veamos como, por decirlo así, en la médula ósea, de la médula ósea grasa. Entonces, pues digamos que esto va a ser de gran utilidad cuando hay cambios tempranos de espondiloartropatías y pues digamos algunos procesos inflamatorios o traumáticos a nivel osteoarticular. Ya la técnica de Flair, pues digamos que esta también es una técnica de inversión de la recuperación y va a suprimir la intensidad de la señal de agua libre, pero no va a alterar la señal de agua intersticial. Entonces, pues esta va a ser muy útil en la neuroimagen, ya que todas las estructuras van a mostrar como una intensidad de señal similar en T2, excepto que por el líquido cefalorraquídeo, que se va a ver como hipointenso. Y esta va a ser de gran utilidad en enfermedades de la sustancia blanca. Y aquí, pues digamos, en las secuencias gradiente eco, vamos a ver las imágenes potenciadas en difusión y las que son imágenes en T2 con gradiente eco. Entonces, pues estas que son imágenes potenciadas en difusión se basan como en la propiedad que de algunas moléculas de agua para presentar un movimiento aleatorio en el espacio. Y digamos que esto puede, pues digamos, debemos tener en cuenta en esta modalidad que hay múltiples procesos patológicos que digamos que nos van a restringir el movimiento del agua. Las zonas en las que, digamos, hay restricción del movimiento van a ver hiperintensas, y en las neuroimágenes
aquí, digamos, en las potenciadas por difusión, digamos que debemos tener en cuenta pues su correlación con el mapa de coeficiente de difusión aparente, del cual ya vamos a hablar más adelante, pues va a ser de gran utilidad para detectar, digamos, de manera temprana el ACV, infecciones o algunos procesos como neoplásicos. Y ya cuando son en T2, en gradiente eco, digamos que aquí van a tener una particularidad para mostrar zonas de sangrado como áreas hipointensas y digamos que aquí va a ocurrir de manera frecuente como consecuencia, digamos, del efecto paramagnético del hierro de la hemoglobina. Y pues en las neuroimágenes va a ser de gran ayuda pues para identificar a transformaciones hemorrágicas de una ACV y las complicaciones hemorrágicas de malformaciones arteriovenosas. Entonces, porfa, dale clic. Entonces aquí en esta primera imagen, pues está aquí, vamos a tener una secuencia Spin-Echo que va a ser potenciada ante 2, ya teniendo en cuenta como las características que les venía mencionando. Entonces, aquí esta secuencia Spin-Echo que está potenciada ante 2 tiene, pues digamos, vamos a ver estructuras como pues digamos, estructuras con gran contenido de agua, y aquí vamos a ver con realce pues el líquido cefalorraquídeo que tiene una alta señal. Entonces, digamos, no sé si ahí puedes señalar con el puntero, por favor, cómo lo vemos. Eh, pues digamos, eh, hiperintenso el líquido cefalorraquídeo. Y digamos que los tejidos que tienen aquí alto contenido graso, pues ya va a tener una baja señal, y pues aquí va a haber una inversión de la intensidad de señal de la sustancia blanca, que pues si la comparamos con respecto a la sustancia gris. Dale clic en la siguiente. Entonces aquí vamos a ver una secuencia Spin-Echo en STIR que pues se va a anular la señal proveniente de la grasa, y pues digamos que esto nos va a permitir digamos analizar estructuras que son rodeadas por mucha grasa. Entonces, por ejemplo, aquí pues es un estudio para estudiar pues una masa intraorbitaria izquierda, como lo vemos en la parte superior. Siguiente. Ya esta imagen que vemos aquí es una técnica de pues, secuencia Spin-Echo que va a ser el FLAIR, y esta va a ser potenciada en T2. Entonces, como les he venido contando, digamos como no vamos a ver la señal proveniente del líquido cefalorraquídeo, y lo que vamos a ver es que, digamos, la sustancia blanca no se ve, pues se ve menos intensa en comparación con la sustancia gris, que es como muy... bueno, y pues aquí el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver hipointenso. Siguiente. Y bueno, aquí ya vamos a ver, pues digamos, una imagen. Dios, ¿me escuchan? Ya. Bueno, aquí otra cosa que les quería mostrar era, pues digamos, el realce en el efecto de masa. Aquí estamos, el estudio de una masa tumoral. Siguiente. Bueno, entonces hablando de las patologías más frecuentes o en qué casos vamos a pedir pues una resonancia magnética, pues en el contexto del paciente con sospecha de aneurismas vasos cerebrales, en paciente en contexto de esclerosis múltiple, importante pues hacer la correlación clínica pues con las imágenes que nos vaya a arrojar. En el ACV con clínica, pero que en el TAC pues haya hallazgos normales. También en la visualización de tumores cerebrales, como ya lo había comentado mi compañera, y en algunas enfermedades infecciosas o parasitosis con compromiso del sistema nervioso central. Entonces,
Acá, en estas primeras imágenes, imagen E y F, vamos a ver cómo se hace una comparación entre una secuencia de difusión ADC y FLAIR, y lo que vemos es que pues, este paciente cursaba con un TAC normal, se le realizó una resonancia magnética en esas dos secuencias que les comentaba, y acá podemos ver pues lo que se ve es cómo se ve el realce por el edema citotóxico que presenta. Entonces vemos como acá en esta vemos una señal hiperintensa y cuando lo comparamos se ve una señal hipointensa para hacer la correlación, y esto posteriormente y mirando la clínica del paciente pues vamos a tomar decisiones sobre qué tratamiento le vamos a dar al paciente, si un tratamiento médico o si ya requiere un tratamiento quirúrgico. Acá en estas dos imágenes podemos ver, pues es una resonancia magnética en el contexto de un paciente con esclerosis múltiple, en el cual podemos ver una lesión a nivel yuxtacortical frontal izquierda, que lo vemos acá en los cuadrados, y vemos que se observa mejor en la secuencia FLAIR de acá de la derecha. Podemos ver una lesión en forma de U, como también lo señala la flecha amarilla. Y las imágenes de abajo también son de otro paciente con esclerosis múltiple, pero con compromiso hacia compromiso cerebeloso, donde vemos pues múltiples cambios hiperintensos relacionados pues con cambios hipointensos. Listo. Entonces, acá tenemos en esta imagen varias secuencias. La última es una secuencia por PET scan, en el cual, pues, en T1 vemos una lesión en el cual, pues, pues, se pueden ver algunos bordes definidos, una señal hipointensa en el contenido y en la periferia hiperintensa. Y ya en T2 vemos como pues esa masa, su contenido es hipointenso y se ven algunas zonas hiperintensas haciendo la correlación, como ya lo explicaba nuestra compañera, que se hacía pues una inversión en T1 para posterior en T2, y después vemos acá en la imagen del PET scan cómo hay pues un consumo metabólico que hace que pues la zona del tumor por alta demanda metabólica pues se vea como de un color rojizo, que es como el principio del PET scan. Y acá en esta imagen podemos ver la comparación de lo que les estoy señalando acá. Este es un TAC sin contraste y acá vemos la resonancia magnética. Esto es en el contexto de un paciente con neurocisticercosis, en el cual vemos como en la resonancia magnética hay un realce o se puede ver como la lesión de bordes bien definidos y encapsulada, y pues en el TAC pues solo hay la sugestión de que hay una lesión pues ocupante, y pues la resonancia magnética nos sirve mucho para caracterizar mejor esa lesión. Bueno, entonces, en cuanto a la tractografía, pues debemos tener en cuenta que es una técnica no invasiva que nos va a permitir ver in vivo las fibras de la sustancia blanca. Como inicialmente se habló en la charla de la anatomía, aquí se encuentran, pues, digamos, pues esta técnica tiene utilidad para observar las fibras de proyección, las fibras de asociación y las fibras comisurales. Y digamos que esto va a ser muy importante para complementar algunas imágenes como la resonancia magnética. Entonces, para para esta modalidad debemos tener en cuenta que aquí la difusión va a ser una propiedad, digamos, física que va a describir como el movimiento de las moléculas en una solución, digamos que con una concentración uniforme en respuesta a la energía térmica. Entonces, este fenómeno pues va a ser conocido como el movimiento browniano y pues digamos, asimismo, la difusión va a depender de otros factores como pues el peso molecular, cómo se
como la viscosidad, también la temperatura y también la interrelación molecular. Entonces, cuando las moléculas de agua se difunden en pues, las diferentes direcciones, como el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos, vamos a hablar de una difusión isotrópica, cuando se difunden de manera, y pues digamos como igual. Y pues digamos, como debemos tener en cuenta que en la sustancia blanca cerebral también existen barreras de difusión, como la mielina, como pues la densidad y el diámetro de los axones y la integridad de las membranas axonales, que hacen que digamos que esta difusión difiera, digamos que en distintas direcciones, que cuando va en distintas direcciones va a ser llamada la difusión anisotrópica. Eh, que va a ser como de manera predominante en la dirección paralela a las fibras. Entonces es importante diferenciar, digamos, como algunos términos que son las imágenes por tensor de difusión y, digamos, definir adecuadamente para poder, digamos, como aplicar esta modalidad. Entonces, pues digamos que estas imágenes se van a basar como en esta capacidad de difusión de las moléculas de agua. Aquí va a haber un término que se va a llamar, pues digamos, lo que se conoce como voxeles y son unas unidades a nivel como tridimensional en las imágenes de la resonancia magnética y bueno, los términos de difusión isotrópica y la difusión anisotrópica de la cual ya hablamos. Entonces esta tractografía nos muestra cómo la organización de la sustancia blanca mediante estos mapeos colorimétricos que nos muestran cómo la dirección de las fibras en los tres planos. Entonces, pues por convenio, eh, se representa con el color azul cuando van en dirección superior inferior, en rojo, pues digamos, la derecha e izquierda, y en verde cuando es anterior o posterior. Entonces, digamos que estos tractos de sustancia blanca se pueden reconstruir, dado que digamos que esta difusión de agua es mayor en dirección del haz de las fibras. Entonces, se reconstruye, como les venía aquí mencionando, de acuerdo a la dirección del movimiento eh, en cada voxel. Entonces, digamos, cuando hay cruces de fibras intravoxel, pues se puede alterar la reconstrucción o pueden crear como unas fibras ficticias, es algo que debemos tener en cuenta. Y pues digamos que los artefactos se pueden degradar o distorsionar la imagen y pues de la reconstrucción de los tractos se va a ver afectada cuando se reduce como esta anisotropía, cuando por ejemplo hay tumores gliales o digamos hay edema vasogénico o hay infiltración pues digamos de alto grado. Y digamos cuando hay efectos de masa tumoral se puede modificar esta orientación y secundariamente pues lo que vamos a ver en la imagen. Entonces, por eso pues, es importante la valoración con mapeo colorimétrico. Eh, bueno, siguiente. Entonces aquí podemos ver como algunas de las aplicaciones. Pues digamos que puede ser utilizada para estudios preoperatorios, para obtener como un mapa eh, subcortical de las áreas funcionales. Sin embargo, pues digamos que este mapeo cortical y la técnica de estimulación directa pueden ser estándar para definir límites funcionales para resecar o entrar pues algo ya en pacientes que sean pues candidatos quirúrgicos. También puede ser utilizado para afecciones hipóxico-isquémicas y enfermedades neurodegenerativas o desmielinizantes. Bueno, aquí vemos como una imagen, pues digamos que va a ser un corte anatómico que va a ser sagital, un corte sagital, y en esta imagen de tractografía pues vamos a ver también un plano axial eh, que vamos a ver pues en la flecha roja, la dirección de las fibras. También pues en la tercera imagen vamos a ver pues ya tenemos una visión lateral y pues digamos en la imagen C vamos a ver el fascículo
pues diferentes fascículos. Vamos a ver el fascículo fronto-occipital, qué pena, inferior, que va a ser aquí, pues digamos, en la flecha roja. Siguiente. Bueno, y pues hablando de en qué pues contexto se pide este examen, pues se puede pedir en pacientes en contexto de epilepsia, en algunos pacientes en contexto de esclerosis múltiple, también pues para el diagnóstico temprano de enfermedad de Alzheimer, algunas anomalías congénitas del sistema nervioso central y pues de las más importantes, como ya lo mencionaba mi compañera, para la planificación prequirúrgica en resección de tumores para hacer un mapeo y ayudarle pues al neurocirujano pues cómo abordar estos pacientes. Y también para el pronóstico a largo plazo de pacientes que han sufrido ACV, también nos sirve para ver cómo ha quedado pues esas vías pues después de ese periodo de isquemia y después del tratamiento recibido. Entonces, acá en estas imágenes vamos a hacer una comparación. La imagen A y B es una tractografía de un paciente normal, donde pues se ven sus haces con un buen volumen. Y en la imagen C y D vemos en un paciente en el contexto de esclerosis múltiple, vemos cómo, pues por la misma patología del paciente, esos haces han tenido pues un adelgazamiento bastante notorio en comparación de un paciente sano, entonces pues también nos puede servir de pronóstico. Y en la imagen A y B vemos cómo la secuencia pues se ve mucho más luminosa en un paciente sano que en un paciente con esclerosis múltiple, donde pues la secuencia es mucho más, o se ve disminuida la cantidad de tractos. Y también, pues como ya lo comentábamos, en la parte prequirúrgica para la resección de tumores, entonces vemos como en la resonancia, en estas imágenes A y B, vemos la localización del tumor, y en la imagen C y D vemos ya una reconstrucción tridimensional por medio de la tractografía de cómo el neurocirujano puede realizar el abordaje de este tumor y por dónde pues ingresar. Y las últimas dos imágenes son en el contexto de un paciente que sufrió un ACV, en el cual pues vemos como también las fibras acá se ven pues, o sea, se ve un paciente que tiene unas fibras de manera, pues está en una zona donde no hubo compromiso isquémico, y en la imagen B vemos como el compromiso isquémico pues me alteró todos estos tractos y las fibras se ven mucho más delgadas que a comparación de la imagen A. Listo. Entonces, en cuanto, pues digamos, ya hablando ya hablamos un poco más de imágenes de las que más frecuente pedimos, pero pues ahora vamos a ahondar un poco más en las imágenes para estudio de la vasculatura. Entonces, vamos a comenzar, pues digamos que hablando sobre la angiografía por sustracción digital. Entonces pues esta imagen se realiza uno, pues digamos, con anestesia local. Se puede utilizar em, una técnica para utilizar una vía transfemoral o transradial, dependiendo pues digamos em, del cateterismo para pues realizar este estudio de los vasos cerebrales. Entonces, digamos que este es un diagnóstico que puede implicar, si se hace de manera completa, la cateterización de, de los 6 vasos. Entonces, pues los recorridos carotídeos internos y externos van a ser necesarios para, digamos, verificar la presencia, por ejemplo, de fístulas arteriovenosas a nivel de, pues, dural o pial. Y pues digamos que este puede ser necesario algunas veces para, digamos, o sea, mejor dicho, puede ser, digamos, necesario realizar como cateterismos separados para estudiar, digamos, las arterias cerebrales, digamos, si no hay un suficiente flujo retrógrado en las arterias vertebrales, pues en la arteria vertebral contralateral, mientras, digamos, se inyecta
pues digamos en la arteria vertebral dominante el contraste. Entonces, digamos que los recorridos angiográficos generalmente comienzan en la arteria carótida interna y este se puede, digamos, inyectar de manera manual o mediante pues inyectores de bomba. Aquí, pues digamos, lo importante es que nos va a permitir una adquisición simultánea de dos proyecciones, ya sea anteroposterior y lateral, o digamos dos vistas oblicuas durante una sola inyección. Entonces, pues esto nos va a reducir el número como de inyecciones de medio de contraste y digamos el tiempo del procedimiento. Digamos que esta angiografía cerebral de rutina se puede llevar a cabo con una frecuencia de cuadros de 2 a 3 imágenes por segundo, eh, mientras que, pues digamos, para el estudio pues, de malformaciones arteriovenosas o patologías como donde hay alteración en el flujo o al flujo rápido, generalmente pues se prefiere como una frecuencia de más de 4 a 7 imágenes por segundo. Entonces, digamos que este va a ser útil en el seguimiento por imágenes después de tratamientos de aneurismas o malformaciones arteriovenosas y generalmente se logra con una angiografía por tomografía computarizada o una angiografía por resonancia magnética. Entonces, pues digamos que se puede hacer eso, o también los pacientes que digamos que tienen sospecha de complicaciones eh, o que han tenido implantes metálicos pueden requerir esta imagen de angiografía por sustracción digital. Digamos que hay riesgos específicos de la cateterización del arco aórtico, de las arterias cervicales, que pues debemos tener en cuenta que pues pueden ser el tromboembolismo cerebral, eh, también el daño de las arterias por el catéter o la guía, que puede incluir pues el espasmo o trombosis o incluso pues la disección. También pues en los pacientes con edad avanzada, con enfermedad aterosclerótica, pues tienen un riesgo o pues debemos ser precavidos durante este cateterismo, pues digamos, porque pueden haber como más complicaciones tromboembólicas. Y pues se ha informado que los riesgos como en la angiografía cerebral pues pueden variar desde, o sea, del 0,3 hasta el casi 2%, pero pues esto es solo para la angiografía diagnóstica y pues digamos algunos procedimientos endovasculares. Siguiente. En cuanto a la angiografía por tomografía computarizada, debemos tener en cuenta que la obtención de estas imágenes de los vasos sanguíneos, si son selectivas, pues nos permiten, digamos, son posibles gracias a esta técnica, porque pues digamos esta es una técnica helicoidal. Entonces, pues digamos que esta puede cubrir el área desde el arco aórtico hasta el círculo, pues el círculo de Willis o toda la circulación intracraneal desde la base del cráneo hasta el, digamos, como el vértice, solamente con una adquisición de la imagen. Entonces, pues, en el momento que se administra el medio de contraste, digamos, es súper importante para obtener esta como opacificación o resaltar como pues la arteria que queremos estudiar, el recorrido que queremos observar. Y bueno, ya esto en cuanto a esta modalidad, debemos tener en cuenta también, qué pena, que pues, esta angiografía neurovascular, pues digamos, debemos tener en cuenta la disponibilidad inmediata y el tiempo de exploración, pues va a ser rápido y es, digamos, tiene un gran beneficio cuando es una investigación o un estudio no invasivo de los vasos, cuando son estudios extracraneales e intracraneales que pueden ser, eh, digamos, supraórticos para estudio como de patologías más complejas. Entonces, junto a la tomografía sin contraste, puede ser útil en protocolos de ACV agudo o en contexto de hemorragias intracerebrales agudas para mirar, por ejemplo, si hay presencia de extravasación, pues
extravasación cuando se administra como el medio de contraste para mirar ese crecimiento activo pues, de la hemorragia intracerebral aguda. También es una herramienta para detección de aneurismas intracraneales en casos de hemorragia subaracnoidea. Y pues se ha demostrado que tiene una sensibilidad para detectar estos aneurismas más del 90%. También tiene otras ventajas sobre la angiografía por resonancia, porque se puede utilizar como en pacientes que pues digamos, por ejemplo, tengan antecedente de claustrofobia, o en pacientes, por ejemplo, que tengan marcapasos cardíacos u otros como implantes que digamos, nos impidan como esta adquisición por resonancia magnética. Entonces, bueno, esto en cuanto a esta modalidad, y pues esta es una modalidad que pues también nos permite esta reconstrucción tridimensional con supresión del hueso. Cuando queremos hacer como estudios, cuando son recorridos que son difíciles o son tortuosos, y ahí en las flechas pues digamos de la imagen a la derecha, podemos ver como un detenimiento, pues sí, una parada del flujo en las arterias carótidas internas, que es la flechita gruesa. Y pues también podemos, mediante este estudio, como les mencioné, estudios a nivel extracraneal. Y ya. Siguiente. Listo. En cuanto pues a las patologías en las que se suele solicitar pues este examen, tenemos pues aneurismas cerebrales que no han hecho ruptura o que han hecho una ruptura subaracnoidea subsecuente, hemorragias intraparenquimatosas en las que pues no se logra identificar la lesión por medio del TAC o la resonancia magnética, también en el diagnóstico y pues la toma de biopsias en casos de vasculitis del sistema nervioso central, y también para el manejo endovascular de estenosis intracraneales, aneurismas y enfermedad aterosclerótica. Entonces acá tenemos en estas imágenes lo que es una obstrucción proximal de un vaso, ya como mi compañera lo mencionaba en el caso del ACV, además de pedir un TAC cerebral, también es importante pedir un angio-TAC. Esto porque nos va a servir dentro del protocolo del ACV para ver de qué tipo de manejo se va a beneficiar el paciente. Por ejemplo, acá en la imagen C podemos ver cómo la arteria cerebral media de derecha tiene un buen flujo, pero la arteria cerebral media izquierda tiene una obstrucción al flujo. Y en la imagen D vemos exactamente la misma obstrucción, pero en un plano coronal. ¿Y esto por qué va a ser importante? Porque pues después de evaluar la obstrucción vamos a tener que evaluar lo que se denomina la circulación colateral, ya que si el paciente posee una buena circulación colateral, esto va a ser de buen pronóstico para el manejo médico, o que el paciente va a responder a un manejo médico si tiene una buena circulación colateral. Como lo vemos acá, pues vemos que tiene una obstrucción de la arteria cerebral media izquierda, y vemos como en las diferentes fases tiene unas buenas colaterales en las tres fases, por lo cual este paciente pues se va a beneficiar de una terapia, de un manejo médico. Pero en lo que es la imagen B y C, vemos pues la misma obstrucción de la arteria cerebral media izquierda, pero vemos que las colaterales en la fase 2 y en la fase 3 ya empiezan a disminuir en esta pues como intermedia, o sea, no hay una disminución tan marcada, pero sí se alcanza a notar la comparación de esta imagen con esta imagen y de estas mismas. Y ya lo que serían unas pobres colaterales, acá vemos la obstrucción pero en la arteria cerebral media derecha, y vemos como el paciente no tiene pues una circulación colateral adecuada en las tres fases. Desde la fase 1 vemos que pues es muy pobre la circulación colateral, tanto a nivel derecho como a nivel izquierdo. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque, digamos, si le vamos a aplicar un manejo médico al paciente, pues va a tener el riesgo de fracaso terapéutico en un alto porcentaje, y además de eso le podemos estar generando un mal al paciente, porque si tiene pobres colaterales, vamos a tener en cuenta que puede haber un riesgo de sangrado
o un riesgo de edema cerebral para este paciente. Entonces esta sería la principal o una de las principales importancias de este examen en el contexto y el manejo del ACV. Y aquí, pues esta es una resonancia magnética, pero lo traje fue a colación porque pues acá en esta imagen podemos ver como en la arteria cerebral media izquierda hay un aneurisma sacular que se identificó pues por el angiotac. Y acá en esta resonancia magnética vemos como la arteria cerebral anterior tiene una estenosis, y esto es en el contexto de pacientes, como ya les comentaba, con vasculitis, y pues identificando pues tempranamente la estenosis, pues vamos a tener pues mejores chances para un manejo oportuno para el paciente. Bueno, en cuanto a la siguiente modalidad, tenemos la perfusión por tomografía computarizada. Entonces, pues digamos que esta técnica está bien establecida para el diagnóstico de ACV y pues digamos es parte del protocolo de imágenes en este contexto, digamos pues en muchos centros. Digamos que esta es muy importante para identificación de, digamos, de áreas de isquemia reversible, que es lo que se conoce como la penumbra y que pueden beneficiarse de la recuperación pues digamos, de estos trombos o y pues pueden beneficiarse del tratamiento. Entonces, digamos que esto tiene también un valor, digamos, para la detección de, por ejemplo, vasoespasmo después de hemorragias subaracnoideas. También se puede realizar, por ejemplo, antes eh, o posterior a, a la administración de acetazolamida, que como sabemos pues es un vasodilatador para, digamos, por ejemplo, evaluar la reserva de flujo sanguíneo cerebral y en pacientes pues en contexto de una enfermedad cerebrovascular estenoclusiva o, o pues alguna otra patología. Em, entonces pues digamos que em, esta perfusión por tomografía computarizada nos va a permitir utilizar curvas de atenuación del contraste dentro de los tejidos y sus vasos como aferentes y eferentes para proporcionar pues medidas del flujo sanguíneo cerebral. También el volumen sanguíneo cerebral y tránsito a través de, pues digamos, del tejido utilizando el tiempo de tránsito medio y otros parámetros que son útiles para mirar la perfusión. Digamos que esta requiere una inyección en bolo y adquisición repetida de datos de la misma área anatómica a medida que digamos que el contraste va pasando a través de, digamos, como de los vasos o del lecho capilar. Entonces, pues digamos que es una forma para obtener imágenes multifase en la dosis de radiación, pues digamos, durante cada fase. Eh, Se debe minimizar para evitar, digamos, como una exposición excesiva a la radiación y pues digamos como al mismo tiempo que pueda proporcionarnos como una información en cuanto a la fisiopatología. Siguiente. En cuanto a las imágenes por angiografía por resonancia, pues tenemos que, pues digamos, la imagen en tiempo de vuelo es la forma más común de la angiografía por resonancia y digamos que se logra minimizando pues la señal de los tejidos de fondo. Em, y pues debemos tener en cuenta aquí que los giros como que son insaturados de la sangre que fluye hacia el campo de visión van a crear como una mejora relacionada con el flujo sin pues necesidad de inyectar medio de contraste. Entonces que esta se puede utilizar junto a la resonancia magnética, la angiografía por resonancia con contraste, con pues digamos con medios de contraste basados en gadolinio. Y entonces estas técnicas de time of flight, pues digamos, con contraste de fase se puede realizar pues con adquisición en datos en 2D y en 3D. Cuando hablamos como de la angioresonancia con contraste de fase, pues esta se basa como en la detección de los cambios de fase generados por este gradiente
de acuerdo al flujo, aunque pues digamos generalmente va a ser inferior a la angioresonancia tridimensional. Esta pues va a ser más sensible para la detección del flujo lento. Por ejemplo, em, se puede utilizar para obtener imágenes de las venas cerebrales, como la venografía por resonancia magnética, y pues esta va a ser útil para detección, por ejemplo, de trombosis del seno venoso o de estenosis venosa. Para, digamos, en el caso, para obtener imágenes que sean, digamos, rápidas de las arterias carótidas y vertebrales, pues del cuello, donde se requiere como un campo de visión grande, pues también puede ser útil. Y también, digamos que es útil para evaluar la enfermedad aterosclerótica a nivel extracraneal, así como para detectar patologías arteriales intracraneales. También, pues aquí hablando de la estenosis, detectar aneurismas y evaluación de malformaciones arteriovenosas. Eh, y pues realmente va a ser muy precisa para diagnosticar estenosis de la arteria carótida interna cuando es de alto grado y oclusión de acuerdo pues a las diferentes técnicas. Entonces pues aquí vamos a ver distintos como, dale clic otra vez, bueno salió así, eso, no dale clic por favor. Pues digamos aquí vamos a ver distintos como ejemplos que van a ser como esquemáticos de los tres grupos como para adquirir esta técnica de time of flight. Entonces pues la primera la vemos en 2D, la de la mitad es en 3D y la otra es en 3D pero es segmentada. Entonces realmente pues podemos ver, realmente no es de mucha calidad la imagen, pero pues podemos ver que la definición de los vasos de pequeño calibre es un poco limitada en comparación de las imágenes en 3D y pues sobre todo cuando es como la última imagen que es segmentada, donde pues digamos existe como una definición más clara de las estructuras vasculares. Siguiente. Entonces, pues digamos, eh, ya en cuanto a los mensajes para llevar a casa, pues primero, comenzando que esta charla de neuroimágenes es muy extensa porque hablar de todas las modalidades eh, y sin tener en cuenta como las patologías, pues es muy amplio, es muy general. Entonces, pues nos podemos extender mucho y podría ser incluso otra charla, pero pues lo más importante es tener en cuenta que para el estudio y considerar una imagen es necesario primero estudiar la anatomía, tener claridad de lo que queremos ver. También es necesario pues entender primero la fisiopatología para entender los cambios y la semiología de la que veníamos hablando en un principio. Eh, lo tercero es pues tener un orden sistemático a la hora de pues digamos, leer una imagen para que no se nos pasen patologías, para que no se nos pasen hallazgos que realmente podemos, digamos, tener sesgos por creer que estamos solicitando una imagen solo por una condición. Pues digamos, la tomografía computarizada es una... Dale clic, por favor, que ahí no salió. Bueno, ahí volviendo a lo del orden sistemático, como lo mencionamos en la charla, esta mnemotecnia me pareció interesante para la lectura de la tomografía, Blood Can Be Very Bad, donde B hace referencia al estudio, pues mirar si hay sangrado, C, visualizar las cisternas, la B, eh, mirar ya el parénquima, la V, mirar los ventrículos y B, el estudio pues ya de la tabla ósea y pues digamos lo más externo. Y pues ya como pues último mensaje, tener en cuenta que las modalidades pues debemos tenerlas de acuerdo al escenario clínico y entender por qué las estamos solicitando y pues tratar de individualizar siempre al paciente y mirar que pues a pesar de que son imágenes que nos proporcionan pues muchísima información, también es exposición y mirar si esta exposición a la radiación es necesaria. Entonces, bueno, básicamente eso era como los mensajes que queríamos darles. Y ya para finalizar, pues quisimos traer esta frase a colación que aparece en el libro de Neuroradiología de Netter, que dice pues que la evolución de las tecnologías de imágenes transversales, incluida la tomografía computarizada y la resonancia magnética,
ha permitido a médicos y aspirantes a médicos la capacidad de mirar dentro del cuerpo humano de muchas formas que antes eran imposibles, y pues es el mensaje para que todas estas tecnologías que tenemos actualmente sepamos interpretarlas teniendo en cuenta pues también la anatomía, y todo esto pues hacer como una compilación y llevarlo hacia o en pro hacia la mejoría del paciente o brindarle el mejor tratamiento disponible. No, muchas gracias. Excelente conferencia. La verdad que pues abordaron todos los temas, y pues me gustó mucho. Yo creo que a cada uno le da los aspectos básicos pues que deben tener en cuenta. Bueno, pues sí, hay muchas cosas de las cuales hablar. Yo quisiera es como más bien decir algo pues básico, pero que se lleven por lo menos a la casa. Entonces, pues recuerden que la resonancia magnética trabaja es con un campo magnético. Entonces, lo que hacemos es someter a los átomos, ya sea de cualquier estructura, en este caso de un paciente, los sometemos bajo un campo magnético, ¿sí? Luego de que los sometemos a ese campo magnético, todos esos átomos van a tener una carga. Ellos van a girar sobre su propio eje, como si fuera el planeta Tierra que va girando sobre su propio eje. A eso le vamos a llamar el spin. Y básicamente, cuando están en ese campo magnético, previamente conocemos la frecuencia de precesión de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacer un pulso de radiofrecuencia con específico para cada uno de esos átomos, cosa que esos átomos van a estar pues, de un movimiento aleatorio hacia un movimiento antiparalelo. Van a estar primero bajo el campo magnético en un eje longitudinal, y cuando establecemos ese pulso de radiofrecuencia tienen una orientación antiparalela. Cuando suspendemos ese pulso de radiofrecuencia es cuando vamos a obtener, esos átomos van a emitir señal, y esa señal es la que vamos a capturar y se va a transformar posteriormente en una imagen. Entonces, pues a rasgos muy básicos, eso es la resonancia magnética, conocer a qué frecuencia está procesando cada uno de los átomos para o suprimir su señal o aumentar su señal. Entonces, eso es lo que queremos hacer en la resonancia magnética. Bueno, y pues podemos obtener, dependiendo del tiempo de eco, del tiempo de repetición, una imagen ponderada en T1 o imagen ponderada en T2. Bueno, pues eso es algo que quisiera que se llevaran. Un punto que me parece también que es importante es algo que pues que yo uso como para recordar qué es lo que se va a ver hiperintenso, y así pues les parece pues en el futuro, si lo quieren adoptar, más fácil para recordar qué es lo que va a ser hiperintenso en T1. Entonces yo lo veo como de la superficie hacia lo más profundo. Entonces en la superficie pues, ¿qué es lo que va a ser hiperintenso? La melanina. Entonces vamos a tener la piel. Luego vamos con la grasa. Luego, ¿qué nos encontramos? Con la sangre, especialmente en este caso la metahemoglobina. Y luego las proteínas. ¿Listo? Entonces, de afuera hacia adentro vamos a tener entonces la melanina, la grasa, la sangre y el contenido de proteínas. Y por último, las sustancias que van a producir un contraste, como es el gadolíneo. En T2, todo lo que es líquido, entre ellos está el agua, el edema, también la grasa, pero a diferencia de T1, el T1 va a tener una mayor intensidad de la señal que en T2 la grasa. Y la mayoría de los tumores van a ser hiperintensos en T2. Pero quería que se llevaran como ese tip. ¿Cuáles son las secuencias básicas a tener en cuenta en neuroimágenes? Las básicas son las siguientes. Entonces, T1, que es la anatómica, recuerden, la anatómica es porque la sustancia blanca de verdad se va a ver blanca. Va a estar la T2, la ecogradiente y la susceptibilidad, que estas son dependientes del T2, pues con algunas modificaciones de su tiempo de eco y tiempo de repetición para hacer evidente el sangrado. Bueno, les quería hablar de la difusión. ¿Qué es lo que primero vamos a ver en una resonancia magnética? Lo primero a ver es lo que está brillando. Entonces, en ese caso nos vamos a difusión. En difusión podemos tener dos caminos, que esa difusión en el mapa S tenga una caída de la señal, y es ahí cuando estamos enfrente a una restricción a la difusión. Ahora, si no tiene restricción a la difusión, estamos ante un efecto T2. Bueno, eso yo creo que lo van a ver más adelante.
Entonces, después de ver el sitio patológico, lo podemos caracterizar ya sea en T1 o T2 y pues ahí dependiendo de la patología que estén viendo. Pero sí quería, es como primero a ver la secuencia de difusión, qué está brillando, qué es patológico, miramos si sí tiene o no tiene restricción a la difusión y luego lo caracterizamos en T1 y en T2 y en las demás secuencias y si tenemos contraste. Básicamente eso también quería decirles. La tractografía, evaluamos tractos de sustancia blanca. Existen 3 tipos de tracto. Proyección, son los que van de arriba hacia abajo. Los de asociación, ¿qué quieren hacer? Asociar tractos entre el mismo hemisferio cerebral, y las decomisurales, las que establecen comunicación entre ambos hemisferios. Eso es en cuanto a algo muy general de los tractos. Quería decirles algo del time of flight. El time of flight o el tiempo de vuelo pues es una secuencia que nos permite ver el realce de los vasos, ya sea arteriales o venosos, sin utilizar un agente de contraste. Entonces, esto es muy importante, sin agente de contraste, que es lo que hace que todos los spines que están en movimiento no los va a saturar y los que están estacionarios los satura. Entonces, podemos ver esa imagen que estás mostrando. Ese es el time of flight a grandes rasgos. El time of flight nos sirve para ver estructuras muy, muy pequeñas. La angioresonancia, lo que sí utilizamos acá es un agente de contraste. Recuerden que cuando utilizamos el término agente de contraste lo podemos utilizar en todas las imágenes diagnósticas, específicamente en resonancia. Medio de contraste va para tomografía o estudios especiales, para que tengan eso en cuenta porque se llegó a como a un consenso entre la Asociación de Urología Europea en cuanto al uso de medio de contraste, entonces quiero que tengan eso en cuenta. Bueno, la verdad que son tantas cosas y ya por último, la geografía por sustracción digital. Esto ya es un método mucho más cruento, ya es mucho más invasivo, podemos ver mucho detalle, pero el plus de este es que podemos hacer intervención. Entonces se pueden colocar clips, se pueden hacer embolizaciones de aneurismas, se puede ver un gran detalle, pues estamos pagando el uso del agente de contraste, pero estamos obteniendo un gran detalle anatómico. Y lo que estabas mostrando ahí, el CT perfusion, lo utilizamos más que todo en contexto de stroke. Entonces, lo utilizamos es cuando tenemos un paciente en contexto de stroke que le hicieron la tomografía, que descartamos que sea un stroke hemorrágico, que está en ventana, le hacemos el angiotac. El angiotac vamos a utilizar la proyección de máxima intensidad para ver si existe áreas de estenosis, si hay una adecuada colateralidad, y luego sí hacemos el CT perfusion. En el CT perfusion lo que vamos a evaluar es 2 cosas: el core o el infarto y la penumbra. Entonces, a mayor grado de penumbra y menor grado de core, vamos a ver que el paciente pues, va a tener una mayor probabilidad de beneficiarse de una trombectomía. Entonces, pues la verdad yo creo que es como cogerle el gusto a cada cosa. Yo creo que lo más importante que se lleven es como lo básico y lo más difícil también inicialmente es entender la resonancia magnética y las secuencias. Ya después de ahí se deriva todo. Entonces, pues nada, poco a poco, no traten de entender todo esto en un momento porque es complicado, pero yo creo que sí, empezando por las secuencias básicas y la física de la resonancia, es un buen primer paso. Entonces, muchas gracias, Leonardo, y de nuevo Juliana, por su excelente presentación y gracias por invitarme. Doctor, a usted muchísimas gracias. Y a todos los asistentes a la charla. Muchas gracias, doctor, y también muchas gracias a todos por estar presentes y que se hayan llevado algo el día de hoy, que pues es lo que queríamos todos. Gracias. Gracias.